Recordemos que estamos viendo dinámica, el estudio del movimiento. Por lo tanto, ya analizamos algunas características básicas de la dinámica, que era, por ejemplo, la clasificación de las fuerzas. Dijimos que había fuerzas de campo y fuerzas de contacto. También vimos los tipos de fuerza que habían. Bueno, hablamos entre medio ahí de la unidad de medida, del diagrama cuerpo libre, ¿cierto? La fuerza neta, fuerza resultante. Y hablamos de los tipos de fuerza también, ¿ya? Perdón, de las leyes de Newton. De las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton, que eran tres, dijimos que la primera correspondía a la ley de inercia. ¿Ya? Inercia era todo objeto permanece en estado de reposo en velocidad constante, a menos que una fuerza externa que no esté equilibrada, ¿cierto?, actúa sobre él. La segunda ley, aceleración. Es quizás la más fundamental porque nos saca esa ley la ecuación con la cual trabajamos para determinar fuerzas. Y la tercera ley, acción y reacción, ¿cierto?, que nos permite también identificar fuerzas de reacción frente a una acción que nosotros podamos ejercer sobre otro objeto o fuerzas que ejercen sobre otro objeto. Posterior a eso, hablamos de los tipos de fuerza. Dijimos que la fuerza básica era la fuerza peso. Todo tiene peso, por lo menos acá en la Tierra. Y descubrimos, ¿cierto?, mediante los elementos que están ahí, ¿cierto?, para medir fuerza, que estaba en Newton, precisamente los elementos que están ahí, pudimos determinar que la aceleración que está involucrada dentro del peso era la aceleración de gravedad. Era constante para todos los elementos que colocábamos, siempre nos daban la misma aceleración. Por lo tanto, era la aceleración de gravedad 9,8, la que hemos estado usando hasta ahora. También estaba la fuerza normal, que esa fuerza era la que las superficies hacían sobre el otro objeto que hacía contacto sobre ella. La normal, específicamente una fuerza de reacción, ¿no? Una fuerza de reacción, donde las superficies, ¿cierto?, reaccionan a los objetos que se apoyan en ellos para poder sostenerlos o para poder evitar que traspasen la superficie, etc. ¿Bien? Esa es la fuerza normal. Y la otra fuerza era la fuerza de roce. ¿Bien? Que se divide en dos partes. Fuerza de roce estática y cinética. ¿Bien? La fuerza de roce estática correspondía a los objetos cuando están quietos, en reposo, ¿cierto? Es eso que los mantiene en reposo, pese a que nosotros empujemos, ¿cierto?, y los tratemos de mover, no se mueven, porque hay una fuerza de roce que provoca que el objeto tenga cierta tendencia a no moverse, ¿ya? Lo fundamental de la fuerza de roce es que se opone al movimiento. O sea, si yo quiero moverlo para allá, la fuerza de roce va en sentido contrario. Y la fuerza de roce estática varía desde 0 hasta un valor máximo, ¿bien?, que se determina con la fórmula que vimos ahí, ¿cierto?, que era normal por el coeficiente roce. Y superada esa fuerza máxima, que soporta el roce estático, aparece la fuerza de roce cinética, que es de menor valor generalmente que la fuerza de roce estática, ¿bien?, y que aparece cuando el objeto ya está en movimiento, ¿bien?, y es la que provoca que el objeto se frene, en definitiva. Esas son entonces las fuerzas que habíamos visto, los tipos de fuerza, ¿bien? Lo que vamos a hacer hoy día es avanzar con conceptos ya relacionados, o le vamos a ir agregando a la fuerza algo más, ¿bien? Le vamos a agregar a la fuerza el concepto de trabajo, ¿bien?, y vamos a ver si es que alcanzamos potencia también, ¿bien? Trabajo y potencia, eso lo vamos a agregar a nuestros conceptos de fuerza, ¿ya? Hoy día entonces, que estamos a 15 del 05 del 2017, nuestro objetivo es determinar la relación entre trabajo y energía.
trabajo y energía. Bien, entonces dijimos que cuando nosotros aplicamos una fuerza y esa fuerza genera un movimiento, se produce una aceleración. Ahora, cuando yo ejerzo una fuerza y muevo un objeto una cierta distancia, ¿cierto? A esta fuerza ahora le agrego distancia de desplazamiento, empiezo a hablar de trabajo. ¿Ya? Vamos entonces a partir con trabajo. Trabajo mecánico. ¿Ya? Y vamos a anotar ahí algo fundamental, condición. Anoten ahí lo siguiente. Para que se realice un trabajo, han de cumplirse tres requisitos. Han de cumplirse tres requisitos. El primero, debe haber una fuerza aplicada. Es decir, la fuerza tiene que estar presente, si no, no hay trabajo. La primera condición. Segunda condición, la fuerza debe actuar una cierta distancia. Debe actuar una fuerza una cierta distancia. Y le vamos a colocar nombre a eso. Desplazamiento. Bien. Después vamos a profundizar un poquito más. Y la tercera condición es que la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. La fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Esas son las tres condiciones para que exista trabajo. Vamos a ver ahora que podemos entender esto. Primera condición, debe haber una fuerza. Segunda condición, debe haber un desplazamiento. Tercera condición, tiene que haber una componente a lo largo del desplazamiento. Pregunta. Yo tengo esta silla aquí. ¿Estoy ejerciendo un trabajo? Sí. No. Fuerza aplicada. Ya. Pero no hay desplazamiento. Pero no hay desplazamiento. Perfecto. Muy bien. Veamos ahora. Otra cosa. Tengo la silla. Y ahora camino con la silla.
¿Hice un trabajo? Sí, se supone que el cuerpo es parte de la fuerza. Ya. ¿Qué quieren opinar el resto? ¿Lo repito? Tengo la silla, camino por la silla. Un cuerpo está ejerciendo fuerza sobre otro. No está muy claro a lo largo del desplazamiento, la está sosteniendo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia dónde la fuerza? O sea, la está sosteniendo la fuerza de gravedad. ¿Ya? ¿Y el desplazamiento? El desplazamiento lo tiene en conjunto con la silla. Ya. Sí, podríamos hacer, pero es más fácil que eso. Efectivamente, lo que dice su compañero es cierto. La fuerza que se hace es hacia arriba. Yo estoy haciendo la fuerza hacia arriba para sostenerla. ¿Ya? El peso está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿Bien? Y el desplazamiento es horizontal. La fuerza hacia arriba, el peso hacia abajo, el desplazamiento horizontal. Ninguna de las fuerzas que se están haciendo en la mano, ya sea la mano sobre la silla y la silla sobre la mano con el peso, ninguna de esas fuerzas está ejerciendo un trabajo porque el desplazamiento es perpendicular a esa fuerza. No hay una componente de estas fuerzas para sostenerlo, ¿cierto?, que sea en dirección al desplazamiento. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo bajo la silla, ¿hice un trabajo? Sí. Sí. ¿O la fuerza que hago hace el trabajo? ¿Por qué? Porque el desplazamiento, la dirección de, o sea, perdón, a lo largo del desplazamiento también está la fuerza aplicada. Y eso. Y eso, están las tres condiciones. Hay una fuerza aplicada, bueno, yo lo estoy bajando, estoy sosteniendo un poco, ¿cierto? La fuerza de actuar es una cierta distancia, la distancia para bajar. ¿Y la fuerza tiene un componente a lo largo del desplazamiento? Sí, hay trabajo. Cuando subo o bajo la silla y hago un trabajo. ¿Ya? Si no se cumple alguna de estas condiciones, no hay trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas fuerzas cuando yo levanto o bajo la silla? ¿Cuántas fuerzas hay involucradas? El peso Y la fuerza. La fuerza, ya, perfecto. El peso y la fuerza con la que levanto la silla. Esas fuerzas. Cada una de ellas hace un trabajo. ¿Bien? Entonces aquí las fuerzas, cada una hace un trabajo. Y sucede lo mismo que hacíamos con la fuerza en general. ¿Ya? Si había más de una fuerza aplicada, entonces teníamos una fuerza neta. Para el caso lo mismo. Generalmente va a haber quizás más de alguna fuerza que ejecute un trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, bueno, ¿cuál es el trabajo resultante? Para eso se trabaja con la fuerza neta y el desplazamiento. ¿Ya? Que lo va muy bien. Pero esa es la situación. Yo tengo un trabajo ahora desarrollado por una fuerza o por el peso. ¿Ya? Son las fuerzas las que desarrollan el trabajo. ¿Bien? Las fuerzas son las que desarrollan el trabajo. Todas las fuerzas que están involucradas en un movimiento podrían o no estar desarrollando un trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo 5 fuerzas, tengo que ver si hay 5 trabajos desarrollándose. ¿Bien? Ya. Vamos entonces a ir avanzando aquí con... Ahora... Bien, buena observación. ¿Cuándo podría ser negativo? cuando una de las fuerzas no es capaz de hacerlo desplazar, digamos. Va por ahí. O cuando la fuerza que se quiere desplazar es mayor que la fuerza que se está usando para desplazar el objeto y lo hace retroceder. Sí, creo que tienen la idea más o menos clara. Creo que tienen la idea más o menos clara. La vamos a resumir un poquito más. ¿Ya? Para dejarla más clara aún. Si el desplazamiento es en sentido contrario de la fuerza, entonces es un trabajo negativo. Así de simple. ¿Bien? Entonces, cuando yo bajo la silla, yo estoy haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Sigo haciendo la fuerza hacia arriba, pero la silla baja. ¿Quién está haciendo un trabajo positivo y quién está haciendo un trabajo negativo? El peso está haciendo un trabajo positivo. El peso está haciendo un trabajo positivo. ¿Y yo?
O sea, ¿y la fuerza que yo hago? No es suficiente para... Entonces la fuerza que yo hago hace un trabajo negativo. Al revés, ahora yo levanto la silla, Ahí al revés. el peso hace un trabajo negativo, porque el peso va hacia abajo, el desplazamiento hacia arriba. Pero yo hago una fuerza hacia arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. Ahí el trabajo es positivo. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, porque es muy importante. No depende si la fuerza va en el sentido positivo de las Y o el sentido negativo de las Y. O si va en el sentido positivo de las X o negativo de las X. No depende de eso, depende de hacia dónde es el desplazamiento comparado con la fuerza. Eso es lo que me va a definir si es positivo o negativo el trabajo desarrollado por la fuerza. ¿Ya? Lo voy a repetir. Siempre y cuando el desplazamiento sea contrario a la fuerza aplicada, hay un trabajo negativo. ¿Ya? Cuando el trabajo y el desplazamiento van en el mismo sentido, ahí el trabajo es positivo. ¿Ya? Y recuerden que pueden haber más de una fuerza, entonces frente a un mismo movimiento, se fijaron con la silla, yo puedo estar haciendo un trabajo positivo, pero el peso es negativo, o sea, pueden haber dos trabajos distintos. De ahí entonces que sea necesario también determinar el trabajo neto en este tipo de situaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ir anotando también después, pero creo que vamos primero a especificar acá de qué estamos hablando con este tema. Entonces, un esquema para representar el trabajo. Vamos a tener una cierta superficie por la cual se va a desplazar un objeto. Entonces tenemos esto. Ahí tenemos todo ese objeto. Algo. Y vamos a tener una fuerza simple. Una fuerza. Y además de eso, una distancia que se va a desplazar este objeto. Una distancia D. ¿Cómo es que vamos a ver? Entonces, hasta que el objeto llegue a esta segunda posición. ¿Ya? Esta es como la segunda posición del objeto. ¿Bien? Tenemos esa fuerza, ¿cierto? Moviendo el objeto. Y evidentemente acá hay un ángulo alfa. Bien. En términos simples y básicos, el trabajo, vamos a hablar como W, el trabajo corresponde al producto entre la fuerza y la distancia o el desplazamiento. La fuerza por el desplazamiento. ¿Bien? Pero esa fuerza está en diagonal. ¿Qué significa? Una fuerza aplicada. ¿Ah? Bueno, hay una fuerza aplicada, pero ¿qué significa que la fuerza esté en diagonal? ¿Qué tengo que hacer? Componente vertical y componente horizontal. ¿Cuál de las dos está haciendo un trabajo, la componente horizontal o vertical? La horizontal. La horizontal. ¿Todos ven eso o no? ¿O alguien está medio perdido? Te recuerdo entonces, acá tenemos Fx y acá tenemos Fy. El objeto se mueve sobre el eje X, por lo tanto la componente que hace el trabajo acá es esta. ¿Ya? Y podemos recordar acá quizás donde Fx es igual a F por coseno de alfa. No se olvidó ya.
¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Ejemplo. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 newton aplicada con un ángulo de 30 grados, para mover un carro una distancia de 50 metros. Para mover un carro una distancia de 50 metros. Bien. Ponemos entonces que acá hay un carro. Bien. Y alguien está tirando este carro con una fuerza de 60 newton, les dije, y un ángulo de 30 grados acá. Grados. 50 metros. Esa es la distancia que lo va a arrastrar. 50 metros. ¿Cuánto trabajo realiza? Piénsenlo, por favor, mientras yo paso la lista. ¿Resultado? ¿Cuánto? 2.598. Vamos a ver si está todo correcto. Es bastante simple, en todo caso. Lo vamos a ver qué está todo. Lo primero es darse cuenta de que hay una fuerza que desarrolla el trabajo, que es la fuerza. ¿Qué fuerza desarrolla el trabajo? Gracias. ¿Qué fuerza desarrolla el trabajo? La X. Bueno, esa, ¿cierto? 51,9. Esa es la que desarrolla el trabajo. Como ustedes ya saben calcular esto, me dicen que la fuerza X era ¿cuánto? 51,9. 51,9 newton. Que sería, ¿cierto? Como dice ahí, F por coseno de 30. ¿Ya? Después, el trabajo, que es la fuerza por la distancia X, va a ser igual entonces a 51,9 newton por 50 metros, y eso es igual a 2.590. ¿qué? Newton por Newton metro, ¿cuánto? No sé. ¿Por qué te van a sacar que Joe? Julio, calorías. Calorías. Joule, efectivamente, eso lo tiene en la primera clase.
¿En serio? Vean, primera clase, ahí está. ¿Sí? Está ahí, Bien, entonces, 2598 joules. Eso es, el trabajo entonces se mide en joules. Un joules es un newton por metro. ¿Ya? Y después recuerden que hay otra unidad similar. Y se fijan en la primera clase, lo mencionamos. Y ya más adelante lo vamos a volver a retomar esa parte. ¿Ya? Por ahora sería eso el trabajo. Bueno, al igual que en la fuerza, cuando hay más de una fuerza involucrada o aplicada sobre un objeto, también aparece el concepto de trabajo resultante. Ya que hay más de una fuerza ejerciendo trabajo, entonces también aparece el concepto de trabajo neto o trabajo resultante. Vamos a colocar acá trabajo neto o resultante. Trabajo neto o resultante. Anoten ahí entonces, dice cuando consideramos el trabajo de varias fuerzas, que actúan sobre un mismo objeto, el trabajo resultante es la suma algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales. ¿Qué es la suma? La suma algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales. ¿Bien? Bueno, considerando lo que ya explicamos, ¿cierto? Por convención se tiene de que si el desplazamiento es en dirección o en sentido contrario que la fuerza aplicada, es un trabajo negativo. Si el desplazamiento tiene la misma dirección o el mismo sentido que la fuerza, el trabajo es positivo. ¿Ya? Esa es la convención. Por lo tanto, frente a eso yo hago una suma algebraica, ¿cierto? Y el trabajo neto va a corresponder al trabajo de la primera fuerza, más el trabajo de la segunda fuerza, más el trabajo de la tercera fuerza, más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, anota, ejemplo. Bien. Una fuerza de 80 newton
mueve un bloque de 5 kilogramos mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado, hacia arriba por un plano inclinado, a 30 grados. ¿Inclinado? Inclinado a 30 grados. Punto seguido. El coeficiente de fricción cinético es 0,25. ¿Sí? El coeficiente de fricción cinético, recuerden que se abrevia así, por si acaso. 0,25. Y la longitud del plano es de 20 metros. Y la longitud del plano es de 20 metros. Entonces, calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo neto. Calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo neto. Voy a hacer el esquema. Y con este ejercicio vamos a finalizar todo esto. Bien, ahí tenemos el plano inclinado. $30. Y hay una fuerza de 80 newton que lo está impulsando hacia arriba. 80 newton. Bien. Hagan el dibujo porque tengo que hacerle unas preguntas acá para que puedan ir resolviendo el problema. Bueno, no vamos a alcanzar el segundo rato, que era energía, pero ya el trabajo lo vamos a dejar definido. Bien, pregunta. Tenemos la fuerza de 80 newton, pero la pregunta decía, calcule el trabajo de cada una de las fuerzas. ¿Qué otras fuerzas hay? Fuerza de roce. ¿Hacia dónde va la fuerza de roce? En la otra dirección de los Ya. Hacia acá va la fuerza de roce, perfecto. El problema ya nos dice, ojo con esto, el problema ya nos dice que se está moviendo hacia arriba con la fuerza de 80 newton. Por lo tanto, no queda otra opción que la fuerza de roce vaya en sentido contrario. Pero, cuidado, que no siempre esta es cinética. Fuerza de roce cinética. Listo. Pero, cuidado con esto, no porque yo coloque una fuerza hacia arriba, el objeto va a tener que moverse hacia arriba. ¿Se entiende? Porque puede haber dos situaciones, o tres situaciones. Tengo el plano inclinado. La primera situación es que el objeto no se mueva. ¿Por qué? Porque no hay otra fuerza, ¿cierto? Está equilibrado
el roce con la fuerza que está tratando de hacerlo caer. Eso lo mostré, ¿cierto? La otra vez que yo tenía esto así, inclinado no cae. Segunda situación, puede ser que yo ahora esté empujando para arriba, pero tampoco lo estoy moviendo. ¿Por qué? Porque no he roto, o sea, no tengo el factor de roce, no he superado el factor de roce necesario. Ya, no he superado el factor de roce estático. Pero ojo con esto, porque ahí el roce, si está así, ¿hacia dónde va el roce? Hacia abajo, o sea, hacia diagonal hacia abajo. Ah, no, pues ahí está ¿Hay roce? perpendicular. Tampoco. Al plano. ¿No? Hay una fuerza de roce. ¿Pero hacia dónde va la fuerza de roce? Está estático. Hay una fuerza de roce. Hacia abajo, permite que sea Si fuera hacia abajo, caería. hacia arriba. Hacia arriba. Porque evidentemente hay una, lo voy a girar porque hay menos roce por el otro lado. Si está ahí, cae. ¿Qué lo lleva para abajo? Lo explicamos la otra vez, ¿se acuerdan? La fuerza de roce va hacia arriba. Claro. ¿Pero qué lo impulsa hacia abajo? La gravedad. Ya, la gravedad. Parte del peso, recuerden, el peso, una parte lo mantiene pegado a la superficie y la otra parte lo está empujando hacia abajo. Una componente Y lo mantiene pegado, la componente X lo desplaza. ¿Bien? En esta situación hay más roce. Tiende a irse para abajo, pero el roce lo mantiene pegado. Está equilibrado la componente que va hacia abajo con el roce. ¿Ya? Ahora, yo estoy haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Hacia dónde va el roce? Ahora va hacia abajo. Porque yo estoy tratando de moverlo hacia arriba, pero no se mueve. Entonces el roce cambió de sentido. Ahora va hacia abajo. ¿Bien? Tercera situación. Yo ahora lo muevo hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El roce Rompió el... va hacia abajo todavía. Se opone al movimiento. Y la siguiente situación. Yo estoy empujando para arriba, pero el objeto igual se desliza. El roce, más roce, más roce. ¿Para dónde va el roce? Hacia arriba. Hacia arriba, siempre en sentido contrario al movimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la fuerza del peso, la componente X del peso, es mayor a la fuerza que estoy haciendo, por eso que cae. ¿Ya? Siempre va en sentido contrario a la... El roce siempre va a ir contrario al desplazamiento. Pero ojo con eso, que es lo que quería indicar. No porque hay una fuerza hacia arriba, significa que el objeto se está moviendo hacia arriba. Puede ser que no se esté moviendo, ¿cierto? Que no se esté moviendo, que se esté moviendo hacia arriba, o que igual se esté moviendo hacia abajo. ¿Ya? Igual se esté moviendo hacia abajo. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ya? Pero no quiero que se confundan de porque hay una fuerza para arriba se está moviendo hacia arriba, no. Pero para el caso ya decía que se estaba moviendo hacia arriba. Por eso es que sabemos que se mueve. ¿Qué otra fuerza está involucrada ahí? Es peso. Peso. ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Perpendicular. No, hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Siempre. Vamos a hacer la misma de aquí. Peso. ¿Y qué otra fuerza hay involucrada? Eso no. La normal. Y esa sí es perpendicular a la superficie. Entonces, cada una de esas fuerzas tengo que decir cuánto trabajo hace y después calcular el trabajo neto. ¿Ya? Ahí les dejo, ustedes piensan. Ya les dije este ángulo donde se repite. ¿Ya? Ustedes vean, les doy unos 5 minutos para que por lo menos vayan desarrollando algunos cálculos de trabajo. Evidentemente esta tienen que calcularla, la fuerza de roce cinética. ¿Ya? Y el peso también tiene que calcularlo y también tiene que calcular la normal. ¿Ya? Un poquito largo el desarrollo de este ejercicio, pero es bien completo. Bien, vamos a revisar, y como bien por ahí mencionaron hace un rato, lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre para poder determinar bien cuáles son las fuerzas que están involucradas y qué magnitudes tienen, ¿eh? Cómo afectan el proceso. Voy a borrar este lado No, era porque no tenía regla por el proceso. acá para ejemplificar bien esto. Lo primero que les mencioné es que el diagrama de cuerpo libre bajo un plano inclinado se hace inclinado también.
el eje X y el eje Y, inclinado. Y sobre ese plano voy a dibujar las fuerzas que están involucradas. 80 newton. 80 newton. El peso, que ustedes ya lo calcularon, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es el peso? 49. Ya, el peso son 49 newton. ¿Cómo lo calcularon? 49. Eso por la gravedad. Puso 40. ¿Cómo lo calcularon? Peso por la gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad, 105 kilogramos por 9,8. Llegaron a 49, perfecto. Ángulos. ¿Qué ángulo es este? Ángulo. 30 grados. 30 grados. De acuerdo a la semejanza de triángulos, recuerden, este ángulo se va a repetir ahí, en ese lado. ¿Ya? No vamos a hacer ejercicio de semejanza de triángulo ahora, pero es para que ustedes sepan de que ahí se va a repetir el ángulo. Ahí está. ¿Bien? Por lo tanto, y ojo con esto, si yo voy a trabajar siempre con la misma base de x es igual a f por coseno, entonces tengo que llevar el ángulo siempre al eje x, para que no se confunda. Ahí está sobre el eje y, vamos a llevarlo hacia el eje x, por lo tanto esto es 60 grados. Cuidado con eso, ¿ya? Si yo voy a calcular fx, fi o px para el caso de pi, como lo hemos hecho hasta ahora, el x con el coseno y con el seno, tengo que trabajar siempre con el ángulo pegado al eje x. Si no, va a estar al revés. Si yo trabajo con el de 30, va a estar al revés. ¿El seno y coseno solamente? ¿Sí? Vamos a ver entonces. De acuerdo a esto, yo tengo una componente x y una componente y del peso. No, no es 19. La componente x va acá. Ahí está la componente x del peso, que es la que la trata de llevar para abajo también. Y acá tengo la componente y del peso, que es la que la mantiene pegada a la superficie. ¿Ven? Entonces, una vez teniendo Px y Pi, me olvido de la fuerza peso general. ¿Cuánto es Px y cuánto es Pi? Da uno. ¿Cuánto es? ¿Cómo? Px, ¿cuánto es? 40. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo lo calculó? 80 coseno de 60. ¿Cómo? 80 coseno de 60. ¿Por qué? 80. No, ¿por qué 80? Por 80 de eso. Tienen que ser 49. 49. Peso es 49. 24,5. Ya, ahora sí. Px es igual a 24,5. 24,5 newton. ¿Y Pi? Lo mismo. No puede ser lo mismo. ¿Por coseno? Ahora es por seno de 60. Ah, ¿no se ocupa el otro ángulo? No, por eso. Ocupan uno o el otro para los dos casos, pero... ¿Cómo? 42.43 newton. ¿Están de acuerdo con ese resultado? 42,40. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahí tenemos entonces componente X y componente Y del peso. ¿Ya?
Falta calcular ahora la normal y la fuerza de roce. La normal va hacia arriba. ¿Y la normal cuánto medirá? Lo mismo que pedí. Lo mismo que pedí, perfecto, porque están equilibradas, el objeto no se está moviendo ni en diagonal hacia arriba para acá o ni para abajo. Esas dos fuerzas están equilibradas, no hay una fuerza. Y como no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces está equilibrado. Eso quiere decir que la normal es igual a PI y eso es igual a 42,43 newton. Ahí está la fuerza normal. Bien, ya tenemos la tercera fuerza determinada. Faltaría la fuerza de roce. Y la fuerza de roce, voy a marcar. Vamos a suponer que es un poquito más grande que PX, para que podamos escribirla solamente. Va ahí pegadita a esa, sería la fuerza de roce cinética. También va hacia abajo. ¿Y cómo calculamos la fuerza de roce cinético? El coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, ¿no? Bien, eso es, sí. Da 10,6. Ya, voy a anotar entonces. ¿Cuánto es el coeficiente de roce? 0,25. 0,25. Por 42,43 newton. Y eso es 10,6. 10,6 newton. Esta. 10,6 metros. Con esto comprobamos efectivamente que se está moviendo hacia arriba, ya que tenemos una fuerza de 80 newton hacia allá y 24 más 10, 34 newton hacia abajo. Es decir, está moviendo hacia arriba. Gana esa fuerza. Vamos entonces a calcular los trabajos de cada una de las fuerzas. Los voy a saber arriba para no borrar el esquema del núcleo principal. Vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. En orden que aparecieron. Fuerza 1, entonces. Perdón, trabajo 1. Vale. W1, ¿cierto? Que sería la fuerza 1 por la distancia X. Vamos a suponer que la fuerza 1 son los 80 newton. ¿Ya? Es decir, 80 por. ¿Cuánta distancia se va a desplazar? 20 metros, esa es la longitud del plano, es decir, 1600 joules. Ese es el trabajo desarrollado por la fuerza 1, por los 80 newton. La fuerza 2 va a ser el peso. ¿Ya? Vamos a colocar trabajo 2, que va a ser el peso por la misma distancia. Pero para este caso, el resultado va a ser negativo, porque el desplazamiento en sentido contrario del peso X. Peso X. Ya, no el peso original de 49 no desarrolla trabajo porque está en diagonal, yo tengo que dividirlo, ¿cierto? Las componentes desarrollan trabajo. Bien, peso X entonces por la distancia, 24,5 newton por los mismos 20 metros, pero este va a ser negativo, el resultado. 980. ¿Cuánto? 980. 980 joules, negativo. Que sea 980. Menos 490, y sí. Menos 490. El trabajo 3
Vamos a ver, la tercera que nos apareció fue PI. La componente I del peso por el desplazamiento. ¿Cuánto da eso? Por el peso. ¿Ah? Por el peso. 848. 848,6. Ya, ¿positivo o negativo? Positivo. Ese es positivo. Positivo. El más negativo que está. ¿Negativo? ¿Positivo dicen acá? Negativo. Negativo porque va subiendo, ¿no? Va en diagonal. Ah, sí, sí, negativo. La componente I. Negativo. Repasemos las tres condiciones para el trabajo. Están ahí, la pizarra. Primera condición, hay una fuerza aplicada. ¿Hay fuerza aplicada? Sí. Segunda condición, ¿hay un desplazamiento? Hay desplazamiento. 20 metros. Tercera condición, ya. La componente I del peso, PI, ¿está a lo largo del desplazamiento? No, no tiene dirección en el sentido o en la misma dirección de desplazamiento. Por lo tanto, esto es cero. No hay trabajo desarrollado por PI. No se cumplen las tres condiciones. Se cumplen dos nomás. Hay fuerza, hay desplazamiento, pero la fuerza no tiene la misma dirección que el trabajo. Perdón, que el desplazamiento. El desplazamiento es diagonal hacia un lado y el peso I es perpendicular a ese desplazamiento. ¿Ok? No hay trabajo. Tercero, encontramos la normal, el trabajo 4, la fuerza normal por el desplazamiento. ¿Qué trabajo es eso? ¿Por qué? Por lo mismo caso anterior, el trabajo es cero. Perfecto. No hay trabajo. Pasa lo mismo con la normal en ese caso. Y el último, el trabajo desarrollado, el trabajo 5, desarrollado por la fuerza de roce cinética por el desplazamiento. ¿Hay trabajo? Sí, porque aquí va en la misma dirección. Es decir, los 10,6 newtons por... 0.25. No, 20 metros. Y eso es igual a 212 joules. ¿Positivo o negativo? Negativo también. Esto es negativo. Bueno, tengo el diagrama corporal que me representa tanta fuerza. Voy a borrar acá. El trabajo neto, entonces, va a corresponder a la suma de todos los trabajos que están involucrados. Vamos a ir sumando, tal cual. 1600 joules menos 490 joules más 0, vamos a sumar así, sabemos que no está lo mismo, pero más 0 menos 212 joules. Agregue los 0 para que sepan que estamos contando todos los trabajos. Da igual, para que sepan que trabajo neto entonces es igual a 898 joules. Ese es el trabajo neto. Perfecto. Ahí está entonces. Los trabajos desarrollados por cada una de las fuerzas y el trabajo neto. Bien. Pregunta. O quiero que completemos y complementemos este resultado con lo siguiente. Quiero que me determinen la fuerza neta en el eje X, porque es donde se está desarrollando el trabajo. La fuerza neta en X. Vamos a colocarlo así. La sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto es? No el trabajo, la fuerza. Sumatoria en el eje X. Es decir, 80. ¿Qué más?
Menos 10,6. Menos 10,6. ¿Y? ¿Falta una? 24,5. Es negativa porque va a sentido contrario, ¿cierto? Y eso es igual a 44,9. ¿cuánto? 44,9. 44,9 newton. Esa es la sumatoria de fuerza de Newton. Ahora quiero que hagan el cálculo del trabajo neto implicando a las fuerzas en X sumadas por los 20 metros. Es decir, 44,9 newton por 20. ¿Cuánto es? 898 joules. Es lo mismo entonces calcular el trabajo neto buscando la fuerza neta por los 20 metros o sumando todos los trabajos desarrollados al final. ¿Ya? Ahí están las dos opciones entonces. ¿Preguntas? Esto era entonces las características del trabajo. No se olviden de las 3 condiciones del trabajo porque se las han enterado. Gracias por venir a verme. Nos vemos el jueves.